Listo, ya estamos por aquí en vivo. Antes me fuiste, Fer, que ya estamos en vivo. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven el día de hoy. Vamos a darle por aquí un minutito a las personas para que se empiecen a conectar. El día de hoy vamos a hablar de un tema particular que creo que le interesa a muchas personas. Bueno, como siempre iniciamos en punto de las 7 de la noche. Me presento nuevamente para quienes no me conocen, mi nombre es Ramiro Lubiano, soy el director general de 3PP y el día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe por aquí un buen amigo, compañero, socio, Fernando Link. Vamos a hablar del tema de cumplimiento legal, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más enfocado a la situación actual que estamos viviendo. Fer, si le platicas un poquito aquí a las personas que nos están viendo, quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito de ti. Gracias, Ramiro. Primero que nada, un fuerte abrazo y un saludo con mucho cariño a todo el público de 3PP. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Tengo años colaborando con esta empresa. Soy director general y fundador de un despacho de abogados llamado Link Harretz Abogados. Y bueno, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Yo tengo más de 16 años de experiencia en el ramo, pero curiosamente mi formación y la formación de muchos de los abogados de mi despacho fue netamente litigiosa. Entonces, todo lo que nosotros veíamos siempre eran pleitos. Siempre veíamos contiendas legales, veíamos problemas entre trabajadores y patrones, veíamos cobranza, veíamos interpretación de contratos, cuestiones de multas, trámites administrativos ante autoridades. Y después de varios años, yo diría unos 6, 7 años, yo creo que esto empezó como en el 2010, como en el 2003 yo empecé a litigar, como en el 2010, unos 7 años de experiencia yo en lo personal. Algunos de los abogados de mi despacho son más jóvenes y tienen menos, pero tienen bastante experiencia también. Detectábamos todos los problemas a los que una empresa, por lo general, también atendemos personas físicas con actividad empresarial, y bueno, y no nos cerramos, no soy como algunos abogados que solamente ven o patrones u obreros. No, nosotros nos gusta asesorar causas justas. Pero mi formación siempre ha sido en el ámbito empresarial, y llegó un momento en mi vida en el que me desesperé de estar viendo cómo la gente cometía errores y cómo esos errores costaban, y costaban primordialmente dinero, pero muchas veces costaban familias, otras veces costaban patrimonios familiares hechos durante muchos años. En algunas otras ocasiones había problemas o discusiones, inclusive en una familia, por no tener bien regulado un testamento, una sociedad, una empresa familiar. Veíamos empresas que cerraban por problemas con el SAT o con el Seguro Social, y todo ese bagaje de litigio laboral, administrativo, civil, mercantil, primordialmente, escasamente penal, únicamente en el ámbito de los delitos patrimoniales, nos llevó a tomar la decisión de implementar un esquema distinto del cumplimiento de la norma. Éramos unos bomberos nosotros, teníamos que andar apagando fuegos todo el tiempo, y así fue como nace un producto que inclusive tú y algunos otros profesionales me asesoraron a denominarlo, porque sabían que el producto era bueno, pero no tenía ni pies ni cabeza, y algunos expertos en la materia me ayudaron a conformar un servicio, un producto que se llama blindaje legal. El blindaje legal es muy importante porque primero te permite cumplir todas las normas en las que está involucrada tu empresa. No todas las empresas son iguales, no todas las empresas les aplica. Hay un marco normativo laboral, mercantil, societario general que le aplica a todas, sí, pero también hay un marco normativo peculiar según el ramo al que se dedique la empresa o lo que hagan. Tengo clientes que son desarrolladores de software que no salen de una oficina, están
El COVID a ellos no les hizo ni cosquillas porque ellos están en su hábitat natural, pero en el ramo del autotransporte, peculiarmente, híjole, se ven tantas cosas, seguros federales, multas, accidentes, lamentablemente también defunciones, derecho familiar, derecho laboral, derecho, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a desarrollar este producto que ha traído mucha satisfacción a mí en lo profesional, porque me gusta ayudar a la gente, pero también a nuestros clientes porque han tenido la oportunidad de ver que es más, pues no económico, pero más conveniente prevenir que lamentar. Y así es como nace esta firma legal, Linhartz Abogados, en el ímpetu de... Porque muchas veces cuando yo formé parte, yo llegué a ser empleado de una firma grande, llegué a tener también alguna sociedad con otras personas, pero cuando las personas no están en el mismo canal de conciencia, diría yo, es difícil de fijar una meta. Se me viene a la mente una reflexión que siempre tengo mucho en la cabeza, que en los negocios como en el matrimonio es una balsa donde se suben dos y si uno rema para un lado y otro para el otro, la balsa simplemente va a dar vueltas. Y cuando no vas para ningún lado, tienes que encontrar las personas que quieran remar para el mismo lado. Eso es 3PP y todos sus asociados. Yo por eso soy orgulloso miembro de esta empresa. Me encanta trabajar con todos ustedes y hemos aprendido que ayudar a la gente a prevenir en el cumplimiento de su norma es importante para un buen desarrollo de sus empresas. Correcto, Feri. De hecho, ya que lo mencionas como tal, fíjate que nosotros, con todo esto que hemos trabajado en las implementaciones, en las organizaciones, nos hemos dado cuenta que también una de los factores más débiles que llegan a tener dentro de las organizaciones es precisamente tener un marco de cumplimiento legal. A veces lo que hemos visto es que sí tienen departamentos enfocados a lo que es conocido como trade compliance o lo que es el cumplimiento al comercio exterior, porque al final del día, pues bueno, también gran parte de los negocios están sustentados en esto, ¿no? Pero a veces dejan de fuera muchas otras cosas y como bien lo saben ustedes como abogados, dice por ahí que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. No exime a nadie su observancia, correcto. Así es, y por contar un ejemplo, cuando yo trabajaba por ahí en una empresa de transporte importante, nosotros estábamos construyendo la terminal nueva, y un día ya estábamos instalados en la terminal nueva y me caen los inspectores del municipio. Entonces me piden el permiso de uso de suelos y el del anuncio luminoso. Y entonces yo, claro, sí, ahorita se los muestro por ahí, lo debemos de tener. Entonces yo hablo corporativo, el corporativo no lo tenían. El corporativo me dicen que se lo pide al arquitecto, se lo pide al arquitecto, el arquitecto me dice, no se equivoquen, yo nada más soy arquitecto, yo no me encargo de esas cuestiones. Y finalmente, pues como no lo teníamos, nos clausuraron la terminal ahí por la tarde, ¿no? Finalmente, pues bueno, como todo estaba en orden y los prediales y toda la papelería estaba en orden, pues bueno, al siguiente día por la mañana se pudieron pagar las multas y se pudieron pagar los permisos correspondientes, ¿no? Pero nuevamente, este es un ejemplo donde el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad y a veces pensamos que el cumplimiento es caro, pero es porque no nos ha tocado pagar el incumplimiento, ¿no? Y ahí lo caro no fueron en realidad las multas, sino el tiempo que nos tocó tener cerrada la terminal y que ya no podemos sacar ahí los tractos y tuvimos que mover tractos de otro lado. Entonces, es uno de los ejemplos que les doy cuando a veces desconoces las cosas, pero no por eso las puedes pasar por alto, ¿no? Entonces, también aquí es bien importante dentro de las organizaciones, empezar a pensar en un marco de cumplimiento legal para tener bien claro, obviamente incluso hay permisos que se tienen que renovar cada año, pues también tener claro toda esa parte, ¿no? Y es precisamente a lo que hablas desde ver lo más básico y lo que le concierne a cada organización, dependiendo del contexto al que se dedique, ¿no? Yo creo que esto es bien importante y es algo que fíjate que no he visto en las organizaciones que se le ponga tanta atención, casi que
hasta cuando cae la multa, pues entonces sí ya nos cayó el chahuitle y la pagamos, ¿no? Pero no hay una cultura de prevención en la cuestión del cumplimiento legal. No sé qué opinas tú de esto, Fer. Sí, no, es con lo que nosotros lidiamos todos los días. Y sabes una cosa, Ramiro, cuesta mucho trabajo hacer conciencia entre los empresarios y de todo nivel, ¿eh? Yo cuando, hace todavía unos 3, 4 años, tenía un poquito la concepción de que no. Yo que radico de fijo en la ciudad de San Luis Potosí, aunque viajamos por toda la República, pero mi casa, la casa de ustedes está en San Luis Potosí. Yo tenía como que la concepción de el inversionista potosino no le gusta cumplir la norma, es incumplido. Pero no, hoy que afortunadamente, gracias a Dios, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de asesorar a clientes alemanes, clientes japoneses, clientes norteamericanos, nos damos cuenta que es lo mismo. Mira, mal aplica una frase que se me viene a la mente de un tío que, bueno, no es de un tío, pero siempre lo escucho a él decirla, que dice, lugar al que fueres, haz lo que vieres. Y pareciera que los extranjeros que vienen con otro tipo de cultura en México se relajan. Entonces dicen, no, pues como aquí, como yo he oído que las cosas no son tan legales, tan correctas, pues no pasa nada si no lo hacemos. Y el abogado es un exagerado. Mira, te quiero compartir un testimonio de algo que nos pasó la última semana de marzo, primera semana de abril, que estuvimos por entrar en negociaciones con un sindicato de una empresa que asesorábamos. Bueno, nos pasó con varias, pero en particular una que me decía, no, yo no voy a cerrar, yo no voy a suspender, yo voy a seguir trabajando igual. Y se le hizo ver cuáles eran los riesgos del incumplimiento de los decretos que, ajustados a derecho, tienen muchas anomalías, pero que se tienen que cumplir, del Ejecutivo Federal. Y yo viendo eso, yo le decía a mi cliente, bueno, le decíamos en el despacho, debes de tener cuidado porque esto está adminculado a otras normas básicas, a otras normas preestablecidas, y las autoridades tienen facultades definidas en la ley. Entonces, el decreto, si bien como tal no te establece la sanción por el incumplimiento de un decreto de observancia general y obligatoria, sí trae como consecuencia que la autoridad pueda hacer uso de las facultades establecidas en la ley. Y entonces yo le mandé la ley a mi cliente señalándole los puntos. Y el punto álgido fue cuando él, al leer eso, apercibimiento, amonestación, multa, clausura, arresto, cuando se escuchó, cuando estábamos en una plática como ahorita en Zoom, pero no pública, y estábamos dando la lectura a la ley y él vio ahí proyectado arresto, dijo, wow, a ver, ¿esto es posible? Eso es la ley. Eso es lo que ningún abogado te ha dictaminado. Y sin que sea vituperio, lo consultaron con otros amigos, conocidos, proveedores, clientes, con sus despachos de abogados, y estos despachos les decían, wow, ¿quién hizo ese dictamen a tal profundidad que es correcto? El incumplimiento de este decreto te lleva al ejercicio de la facultad de autoridad, que te lleva al ejercicio de sus funciones, que te lleva al poder aplicar paulatinamente una por una cada una de estas sanciones, que puede terminar en el arresto de una persona y, dicho sea de paso, una multa de hasta 1,600,000 pesos. Entonces en ese momento fue cuando, no, esto está grave, claro, porque el documentito que publica en el diario oficial o que anda en las noticias o en la mañanera, no te lo van a explicar a esa profundidad porque tampoco nos explican a profundidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con el COVID-19, médicamente hablando. Y tú tienes que ir con un doctor y tú tienes que ir con un especialista médico, con un biólogo, con un laboratorista, químico, no sé, para que te explique a profundidad qué es lo que realmente está pasando en la sociedad y en las personas con ese virus. Es lo mismo con lo legal. En los medios de comunicación, en los medios oficiales, y me refiero concretamente al Diario Oficial de la Federación, el Semanario Judicial de la Federación, algunos periódicos estatales rutinarios, que vienen establecidas algunas sanciones o que hacen algunas publicaciones, son muy efímeras o muy básicas, por así decirlo, pero olvidamos la atribución legal que tiene. Mira, no vayamos lejos, Ramiro. El artículo 29 constitucional le da la facultad al presidente de la República, en el momento que lo considere pertinente,
emitir una declaratoria de suspensión de las garantías individuales. De ese tamaño, y es un decreto de una hojita, donde al presidente de la República se le ponga con un decreto de una hojita hacerlo, lo puede hacer. Entonces, es lo importante de tener una buena asesoría legal que te diga, porque incluso yo a muchos clientes les dije, ok, algunos me decían, oye, es que yo no puedo parar la máquina, ¡pum!, ahorita. Yo no puedo parar el horno ahorita. Yo tengo camiones regados por toda la República. ¿Qué hago? Necesito por lo menos un colchón de 4 días, 5 días. Y ahí entra también un poquito la astucia del abogado de decirle, es como el doctor que le dice al fumador, mire, si fuma se va a morir de cáncer. Oye, pero si me fumo 4 cigarros en mi vida, hoy uno, mañana otro, pasado mañana otro y el domingo otro, ¿me moriré? Pues muy seguramente no. Muy seguramente no te dará cáncer e igual es el cumplimiento de la norma. Si hoy no la cumplí a cabalidad, ya hoy me van a estar clausurando, multando con 1.600.000, llevando a la cárcel. No, es paulatino y es gradual. Pero mi obligación como abogado es decirte a cuál es el peor extremo que esto puede llegar para que tú tomes tus decisiones. Y en ese sentido, muchos clientes cerraron hasta el 6, 7, 8, 10 de abril, no por ganas de incumplir la norma, quiero ser muy claro en eso, sino porque simple y sencillamente no podían de la noche a la mañana. Hay clientes que tienen hornos que para que entre en calor el horno tardan días, y para apagar el horno, si no lo hacen gradualmente, se truenan, y son hornos que cuestan millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hacían ahí? Yo necesito un margen. Entonces vigilábamos diario, ¿qué es lo que hacíamos? Primero, ya no traigas a toda la gente. Primero, el grupo vulnerable, velo separando. Segundo, duplica tu cantidad de transporte para que vayan separados. Tercero, aplica las medidas que nos está recomendando la Secretaría de Salud en cuanto al cubrebocas, la mascarilla, el gel antibacterial, el tipo de calzado, la desinfección de los lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces ya puedes mitigar un poquito el problema. Lo que sí no se puede es decir, yo hago caso omiso completamente de esto que está pasando y hago mi propia voluntad. Tenemos casos de clientes no directos, de clientes que nos piden asesoría en algunas ramas, no en la corporativa, y que llegaron a ese grado. Llegaron al grado que la autoridad tocara la puerta y dijeron, a ver, primer apercibimiento y venimos mañana y se siguen igual, y aplicación de multa, y pasado mañana clausuramos. O sea, sí llegué a saber casos de esos, ¿no? Ahora, también venía aquí la parte de la interpretación de las actividades esenciales y no esenciales. Entonces, pero sin entrar en profundidad de eso, lo que quiero concluir en esta primera etapa, Ramiro, y concretándome lo que me estabas preguntando de mi opinión sobre la manera de cumplir o no cumplir, en México tenemos una muy vaga cultura, una cultura muy pobre del cumplimiento de la norma. Y yo se lo he dicho a algunos clientes que radican en Estados Unidos, que les digo, no se vale que allá de propia voluntad cumplan todas las normas y acá no quieran cumplir todas las normas. Es justo y es correcto y es necesario que actuemos bien, porque lo hemos aprendido en los negocios, Ramiro. El que actúa bien le va bien. El que pone el ejemplo tiene la calidad moral para hablar. El que muchos no lo hagan no es justificación para que otros lo dejemos de hacer. Al contrario, creo que los que lo queremos hacer y lo queremos hacer bien, tenemos que contagiar a que se haga. Ese ejemplo que ponías tú de los permisos es el pan nuestro de cada día. O sea, de repente hay empresas que están cuidando que tienen hasta actuario matemático para hacer sus proyecciones, números, y no tienen el permiso de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento para publicar un anuncio luminoso. Y son cosas tan básicas que, bien tú dices, no es tanto lo que cueste cumplir eso o lo que cuesta hacerle frente ya a la multa. Es capital humano, es tiempo. El tiempo es dinero. El tiempo es valiosísimo. Algo que yo he aprendido contigo es que el tiempo es valioso, y más el tiempo ajeno. Qué falta de respeto entre nosotros como emprendedores y como asesores en cuanto al tiempo de los otros. Entonces, sí, estoy seguro que en ese caso que tú platicabas de la empresa transportista en la que trabajabas, el costo fue eso, ¿no? Todo el tiempo que te tardó volver a echar a andar esa obra y la culminación de esa etapa que estaban construyendo,
para que la empresa siguiera operando con normalidad. Tú tienes proyectado, las empresas tienen proyectados inclusive un año de trabajo. ¿Quién teníamos visualizado esto en enero, Ramiro? En febrero. Nadie. Y no podemos prever todo, que es lo que le digo también a otros clientes. Mira, justo ayer estaba asesorando a un cliente que le vamos a hacer una cobranza de otra empresa que tiene una deuda fuerte con él. Y yo le decía, mira, te recomiendo que hagamos una cobranza amistosa porque ahorita las cosas no están como para agarrarnos o sea, todos estamos igual, amigo. No, pues sí, tienes razón. Yo lo único que quiero saber, licenciado, es de que si usted me garantiza que ese dinero me lo van a... No, no puedo. No puedo porque para empezar ni siquiera le puedo garantizar que mañana amanezco. Ni siquiera le puedo garantizar que hoy llego a dormir. Lo que sí le puedo garantizar es que la experiencia que tengo, hay caminitos por andar, hay normas por cumplir, hay trámites por hacer, hay juicios por desahogar, que ya estén preestablecidos y que si uno cumple a cabalidad no tiene por qué haber problema. Nadie se despierta en la mañana y mucho menos un empresario o un emprendedor deseando que hoy le vaya mal a él y a sus empleados. Nadie. No conozco uno, ni a los más malos, que diga, hoy quiero que me vaya mal y a mis empleados también. No, claro que no. Andamos en esto porque algunos por ambición, algunos porque les gusta, algunos por convicción, etcétera, etcétera. Cada quien tiene la motivación, algunos por su familia, algunos por orgullo propio. Hay muchas razones, pero no se vale, o más bien no creo que haya gente que esté pensando de esa manera. Bueno, si no estás pensando de esa manera, ¿por qué no cumplir voluntaria y anticipadamente lo que te va a costar menos? Y volvemos a lo mismo, no es dinero, es tiempo, es aprendizaje, es etcétera, etcétera, que después estarte desatendiendo de cosas verdaderamente importantes que por estar yendo al ayuntamiento por 2 expedientes de una carpeta, de un permiso y una licencia. Oye, y precisamente yendo a este punto, ¿por qué crees que se dé esta cuestión? O sea, es una falta de cultura, es desconocimiento, es una mezcla también, digo, sabemos que aquí en México pues, tenemos un problema fuerte de corrupción, que también a veces eso ahí no ayuda. También les he dicho a nuestros clientes, cuando hacemos ahí todo lo que es la parte del análisis de riesgos, finalmente, pues bueno, también ponemos ahí a la corrupción como una fuente de riesgo y les digo que la única forma en la que vamos a disminuir que haya corrupción, pues bueno, es estar en cumplimiento, ¿no? Pero lo veo, o sea, a veces no es la cuestión también que no quieras cumplir, sino que también a veces tienes que ir aprendiendo el cumplimiento a coscorrones, o sea, y es cuando ya te cayó la multa que no sabías ni que tenías que hacer eso, entonces cuando dices, entonces también me toca hacer esto, ¿no? Y creo que uno de los ejemplos claros que he visto por ahí con los transportistas es cuando les pregunto, por ejemplo, a los transportistas que si tienen su MIA, su estudio de impacto medioambiental. Finalmente, como ellos tienen desechos tóxicos por los aceites, las grasas, todo esto, y tienen que tener confinamiento, pues tienen que tener su MIA. Y cuando les pregunto que si tienen su MIA, es así como que, o sea, ¿qué es eso? ¿Esto es del No saben ni qué es. Así es. Entonces creo que va más allá de eso, ¿no? Hasta que llega el municipio y les dice, les requiere algo, entonces cuando se dan cuenta que efectivamente tienes que cumplir con cierto requisito, pero creo que también va más allá volviendo a lo mismo, o sea, no tenemos una cultura de la prevención y del cumplimiento, ¿no? No sé qué opinas tú de esta... Es más la cultura es más la cultura que el desconocimiento, Ramiro. Estoy totalmente seguro que es más la cultura y la idiosincrasia que el desconocimiento. Te voy a decir por qué. Porque he conocido infinidad de personas que te acercas con ellos, que les explicas. Mira, se me viene a la mente un nutriólogo, ¿sí? Todos sabemos, Ramiro, todos sin ser nutriólogos, todos sabemos qué puedes comer y qué no puedes comer. O qué puedes, o que comer determinadas cuestiones en exceso es malo. Todos lo sabemos. No se vale llegar a 45 kilos de obesidad y decir, yo no sabía que eso no se podía. Pues no, definitivamente no. Y en el cumplimiento de la norma pasa algo totalmente así. Mira, cualquier persona con el más mínimo de capacidad intelectual y preparación académica que ha decidido emprender no es ajeno a saber que tiene que haber ciertos cumplimientos. Dime qué persona en México
por menos cultura y educación que tenga, no sabe que tiene que cumplir obligaciones tributarias con el país. A lo mejor sí los hay, pero son los menos. La mayoría de la gente vivimos en sociedad, Ramiro, y desde el momento que vivimos en sociedad, sabemos que para casarnos tenemos que ir ante un juez, sabemos que para comprar una casa tenemos que ir ante un notario, sabemos que para pagar un predial tenemos que ir al ayuntamiento. O sea, instintivamente y por el simple hecho de vivir determinado tiempo en una ciudad, uno se va permeando en el cumplimiento o asume o intuye que hay cumplimientos. Tú ahorita pusiste un ejemplo muy específico, el MIA. El MIA sí son cosas que yo te puedo decir ni los mismos abogados conocen. Los ISO son cuestiones que ni los mismos abogados conocen. Contadores no se digan, que somos dos prestadores de servicios muy requeridos por las empresas y aún así no lo conocen. O sea, hasta inclusive por los agentes que estamos encargados de verificar el cumplimiento o asesorar el cumplimiento, en nuestros ámbitos hay mucho desconocimiento. Aún así, creo que nadie tiene pretexto de en alguna ocasión acercarse con algún abogado, acercarse con algún contador y preguntar, mira, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo no sé de contabilidad y por eso contrato a quien lleve mi contabilidad y la de mi despacho. Pero yo no me eximo de decir, no sé, y hay muchas cosas, tengo 18 años pagando impuestos, y hay muchas cosas que no sé, pero para eso tengo un especialista que me asesora y que me dice que tengo que pagar, cómo tengo que pagar, cuándo tengo que pagar, por qué tengo que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier empresario, por muy pequeño que sea, en el ramo del transporte los hemos conocido, Ramiro, en nuestro país hay una generación grande, hay una generación fuerte de transportistas que vienen del éxito a base a trabajo y que es gente que no tiene mucha preparación académica, pero que no son ningunos ignorantes. Yo conozco muchos transportistas que no tienen ni el kinder, pero no se los haces tontos, ¿saben? Entonces, a lo mejor que tú llegues y les hables en una jerga jurídica compleja, sí no lo pueden entender. Pero algo por lo que nos caracterizamos nosotros, tú y yo, y muchos que formamos parte del proyecto 3PP, es que sabemos transmitirle al cliente hasta con ejemplos sencillos qué es lo que se debe y qué es lo que no. Yo me topo constantemente con hay que hacer esto, pero, ¿por qué? Y les demuestra la ley, les explica si, pues no es justo. Pues no es justo. ¿Tú crees que yo considero que es justo pagar lo que pago de impuestos? No, a mí no se me hace justo, a mí no me gusta, pero las leyes no las hice yo y vivo en una sociedad que las tenemos que cumplir. Desde el momento que formamos parte de una sociedad, sabemos instintivamente que hay normas que cumplir. Si te pasas un semáforo, sabes que va a haber consecuencias por ello. A lo mejor si no te ven, no. Pero si te ven, sí. Y si no te ven y no te fijaste, puede haber consecuencias no legales, físicas y materiales. A toda acción hay una reacción. Cuando tú estás emprendiendo, cuando tú eres un micro, pequeño o muy pequeño empresario y no tienes conocimiento, creo que hoy en día en México, con tanta oferta profesional que hay hoy en día, creo que nadie tiene el pretexto de decir, yo no sabía, a mí no se me ocurrió que tenía que consultar a un abogado. Desde que tienes que generar tu acta constitutiva, te atiende un abogado en una notaría, porque yo conozco mucha gente que hace sus constitutivas y la asesoría de un contador y un abogado. En la notaría no te saben dar la asesoría contable ni legal a profundidad, pero saben hacer el trámite. Pero el que hace el trámite en la notaría es un abogado. Desde que tú te sientas ahí, deberías tener la más mínima suspicacia y decir, bueno, ¿y qué más sigue? ¿Quién no sabe que para tener un empleado en su empresa tiene que firmar un contrato? Todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿quién no sabe que una empresa que tiene un desecho de residuos debe de tener un NIA de determinado orden legal, ya sea federal, estatal? Bueno, ahí sí ya cambia la cosa, pero cuando tú te acercas con una asesoría, por más diminuta que sea, van saliendo las cosas. Yo siempre les digo a mis clientes o a mis prospectos de clientes, inicialmente cuando los estás, no sé si se valga el término, lo voy a usar, enamorando, cuando estás enamorando a un prospecto de cliente y le explicas un poquito de lo que haces, muchas veces se vuelve un reto decir, por favor, dame una entrevista nada más para demostrarte que tienes 75 áreas de incumplimiento en las que te puedo ayudar. Y normalmente por donde entramos son por esas sencillas. Oye,
¿Tienes contratos individuales de trabajo? No, ahí en RH los dan de alta. Ya, no, ya, o sea, si no tienes contratos individuales de trabajo, no tienes convenios modificatorios anuales, no tienes adendums, no tienes contratos con clientes y proveedores, seguramente no sabes ni cómo es tu contabilidad, seguramente, etcétera, etcétera. No tienes tus comisiones constituidas legalmente, no tienes, y la ley cambia y cambia y cambia constantemente. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo cada año hay. Entonces, tú no estás obligado a saberlo, pero sí estás obligado a tener, hablando económicamente, Ramiro, no es costoso tener la asesoría de un abogado y un contador. Realmente es muy loable el trabajo que hacemos nosotros y a lo mejor sí, desgraciadamente, sobre todo el ramo de los abogados, que es donde yo me muevo, reconozco que es un área que ha perdido mucha legitimación ante la sociedad por la fama, ¿no? Dice el dicho que era fama y échate a dormir. Pero no todos estamos cortados por la misma tijera. O sea, ni todos son buenos, ni todos son malos. Yo hace algunos años le decía a la gente, mira, ni todos los del PAN son buenos, ni todos los del PRI son malos. Y me refiero a hace unos años, hace unos 20 años, ¿eh? Que eran más o menos los que contendían y peleaban, que quiénes eran los buenos y quiénes los malos. No. Ninguna persona es completamente buena ni completamente mala. Concluyendo en esta parte, es cuestión cultural, Ramiro. Es cuestión cultural, es cuestión, no es desconocimiento, no es ignorancia, es cuestión cultural. Y bueno, nosotros lo que hacemos con ese tipo de foros es invitar a la gente a que hagan conciencia en cuanto a que se acerquen. Una peculiaridad que tenemos los prestadores de servicios es que muchas veces por preguntar no cobramos. Yo no cobro las primeras asesorías, en primera porque no vivo de eso, me gusta ayudar a la gente y creo que un cafecito de 2 horas cualquier abogado te lo puede invertir en aras de querer ayudar. Nosotros somos de esos. Entonces, yo sí invitaría a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo ahorita por Facebook Live, que se pongan en contacto, y ni siquiera es comercial el anuncio que tengo atrás de mí. Ah, bueno, a lo mejor sí. No, pero conozco, mira, por ejemplo, en mi despacho no abarcamos todas las áreas. Y es algo que hemos aprendido también con 3PP. Tú no eres especialista en algo, canalízalo con el especialista. Tenemos tanto que aprender de los médicos, Ramiro. Tenemos tanto. Los médicos, yo tengo un problema con los médicos. Es un área profesional de mucha arrogancia. Tenemos que ser sinceros. Tengo un hermano doctor que amo con todo mi corazón, pero tenemos que reconocer que los médicos, si los abogados se sienten, los médicos están 3 escalones arriba. Pero tenemos mucho que aprender de ellos. El médico se especializa y se subespecializa. Y creo que así como estamos hablando ahorita de las empresas necesitan quitarse el chip de, yo no sabía. No. Consigue una asesoría. También los asesores tenemos que entrar en conciencia de que esto tiene que colegiarse. Los especialistas, los profesionales tienen que ser especialistas en algo. Yo, por ejemplo, en mi despacho pugno porque las áreas estén divididas según la capacidad de cada abogado. Yo sí tengo, si bien tengo abogados que me cubren a lo mejor 2 áreas y 2 áreas distintas, por ejemplo, se me viene a la mente un abogado que igual me cubre todas las cuestiones familiares, como igual me cubre las áreas de cumplimiento no litigiosas de una empresa, que son cosas abismalmente distintas, pero este cuate tiene capacidad, le mando un fuerte saludo y abrazo a Oscar Cruz, tiene la capacidad de ver esos 2 tipos de cosas. Yo no tengo por qué cortarle la sala y decirle, no, como tú ya ves esto, no ves lo otro. No, maneja muy bien las 2 áreas, pero de ahí no se me sale, Ramiro. Hace poco él recibió un asunto penal en la oficina recomendado por un cliente y en esa sabiduría que hemos permeado en el despacho, inmediatamente volteó con David y le dijo, David, este asunto lo tienes que ver tú porque es penal y tú eres el que ve penal. Hay ciertas áreas que no cubrimos en el despacho y somos muy sensatos nosotros, que eso es algo que también aprendí, a lo mejor de los errores que se cometieron en los primeros años de profesión, que uno se quiere comer todo el pastel y entiende que cuando quedas mal con un cliente satisfecho a lo mejor te recomienda 1 o 2 veces, pero un cliente insatisfecho se va a encargar de hablar mal de ti toda la vida.
y te va a desrecomendar con 50 personas a lo largo de su vida. Y cuando salgas en una plática, en una comida, tu nombre va a hablar pestes de ti. Lo hemos aprendido también. Y en ese aprendizaje hemos visto que tienes que estar especializado en un área. Y en eso también creo que 3PP y Linhartz Abogados son muy sensatos de decir, esto yo no lo manejo, lo tiene que ver un fiscalista, lo ve el fiscalista. Un área que las empresas en San Luis Potosí últimamente han requerido mucho y que yo no manejo en mi oficina es el agrario. Canalizamos con una persona que es especialista en agrario. Nosotros hemos incursionado en áreas en las que vemos que no hay grado de especialidad en San Luis Potosí. Registro de marcas, patentes, derecho de la seguridad social. El derecho de la seguridad social está muy abandonado y la gente lo asocia con derecho laboral. No tiene nada que ver el derecho laboral con el derecho a la seguridad social. Son dos cosas completamente distintas. Es como estudiar penal y criminología. Toda la gente piensa que un penalista y un criminólogo son lo mismo. No, son cosas muy distintas. Entonces, hemos incursionado, pero nos hemos preparado. Hemos estudiado, nos hemos capacitado, hemos tomado cursos, diplomados en aquellas áreas en las que no conocemos y aparte, hoy en día, gracias a Dios, abarcamos con nuestros propios amigos, socios, asociados comerciales, tantas ramas que nos permite hasta experimentar entre nosotros y conocer qué se puede hacer y hacer equipo. Yo invitaría a la gente a que sea Linhartz Abogados, sea el despacho que sea en San Luis Potosí, hay muy buena asesoría jurídica, se acerquen con alguien. Y yo estoy hablando concretamente del tema legal, pero contigo hemos visto cumplimiento en los ISOs, por lo general, en la OEA, y hay grados de especialidad. Tú lo sabes, Ramiro, tú que le has metido al ISO 28000, al ISO 31000, 32000, que en México, creo que tú, Rodolfo y alguien más son los únicos particulares que tienen la certificación, ¿no? Ya somos más. ¿Ya son más? Bueno, yo Sí, me quedé en tres. Yo me quedé en Rodolfo, tú y algunos más particulares. Yo me refiero a particulares que trabajan para su propia empresa o que asesoran. Porque hay muchos que están capacitados, pero trabajan para la autoridad. Yo me refería a los particulares, pero lo que quiero llegar es que ya son más, pero son pocos, Ramiro. Y el abogado tiene que convertirse exactamente en lo mismo. Especializarse en lo que es capaz. Yo siempre he dicho, en lo que eres capaz y te apasiona. Porque si eres capaz y no te apasiona, lo vas a hacer insípidamente. Si te apasiona y no eres capaz, le vas a echar a perder el negocio al cliente. Tienes que ser capaz y tienes que ser apasionado de esa área. Tenemos que colaborar. Tenemos que aprender el principio de competencia, ¿o cómo es? Competencia, sí. Competencia. Cooperar para competir. Es exactamente eso. Exactamente eso. Yo he aprendido a ver a mis colegas abogados como posibles aliados y no como rivales. Yo he aprendido eso. Yo he aprendido que si conozco, mira, por ejemplo, ahorita estamos viendo un asunto de daño moral en mi despacho y ni yo con tantos años de experiencia soy especialista en daño moral y vamos a abordar un asunto grande de daño moral. Me acerqué con un especialista. Me acerqué con el especialista, le dije, oye, yo sé que tú ves tema de derecho civil y daño moral, nada más. ¿Me puedes apoyar con este asunto? Es más, hagámosle así, tú lleva el asunto. Yo vigilo los intereses del cliente. Perfecto, porque ahí también uno tiene que aprender que también cuando tiene la confianza del cliente, yo no sé llevar asuntos de daño moral, pero no soy neófito de las leyes. Entonces ningún abogado me va a mentir, o sea, un cardiólogo no le va a ver la cara a un ginecólogo. Aunque no sean especialistas de la rama, se hablan el mismo lenguaje y pueden entender. Yo, por ejemplo, que no domino el fiscal. Entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? Sí, exacto. Yo, por ejemplo, que no domino el fiscal, mi fiscalista me explica y le entiendo todo. Entonces yo me vuelvo un comunicador con el cliente y decir, a ver, yo no soy fiscalista, pero gracias a Dios tengo un excelente fiscalista, yo te puedo explicar lo que estoy entendiendo de él en lenguaje coloquial. Es a lo que tenemos que ir, Ramiro. La competencia es un pilar fundamental, la especialización es un pilar fundamental y tratar de querer hacer las cosas mejor para nuestro país. Al final de cuentas, yo a veces no entiendo cómo hay gente que
desprecia un país nada más por determinadas circunstancias, una ciudad, caramba, es el país en el que vivimos, del que comemos, en el que estudiamos, al que nos debemos. Si eres de aquí y estás aquí, respeta tu tierra. Si eres de fuera y llegaste aquí, respétala también. Y podemos, depende de nosotros, hacer el cambio, porque si no hacemos el cambio en cada uno de nosotros, quienes a veces pensamos que tienen la responsabilidad de hacerlo, no lo van a hacer. Oye, fíjate que hoy estamos viviendo una situación muy particular con esto del COVID. Finalmente, desde la parte del análisis de riesgos, nosotros también, digo, no había habido alguna empresa que estuviera preparada precisamente para una situación de este tipo, ¿no? En los sistemas de gestión también siempre nos hemos dado cuenta que para trabajar un sistema de gestión también tienes que trabajar con la gente. Y pues bueno, ahora precisamente también con esta situación que se están dando situaciones muy particulares también con la gente desde las organizaciones, ¿no? Y vamos digo, también va a tener que ver mucho con el contexto de las empresas, pero tenemos desde las pequeñas y medianas empresas que esto sí les ha venido a prácticamente destruir el negocio. Grandes empresas que también, digo, puede ser que efectivamente lo puedan soportar o puede ser que no, porque en realidad uno piensa que la industria automotriz se gana mucho dinero, pero en realidad la industria automotriz tiene márgenes de utilidad muy, muy bajos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diferentes escenarios a los que los que te ha tocado encontrarte y cuáles son las alternativas para estos escenarios, ¿no? O sea, por ahí lo hemos estado viendo que decían patrones, o pago impuestos, o pago nóminas, o doy de baja a los empleados, pero luego también si los das de baja, bajo qué términos se tienen que dar de baja, porque ya estaríamos hablando de que incluso podrías llegar a la quiebra y ni siquiera pudieras cubrir estas partes. ¿Cuáles son las diferentes facetas o diferentes formas en las que te ha tocado vivir esta problemática, Ali? Sí, mira, bien tú lo dices, Ramiro, nadie estaba preparado. Y tan nadie estaba preparado que los poseedores de la información no estaban preparados. O sea, quienes ya poseían la información no supieron cómo abordar el problema. Quienes no tenemos la información menos. Eso es una primera realidad. Segundo, las empresas, los decretos presidenciales, partamos de un punto, de un punto legal. O sea, ¿qué es lo que a las empresas les hace afrontar este problema? Voy a poner de ejemplo 3PP para evitar comerciales y para evitar, es simplemente para efectos didácticos. Vamos a suponer que 3PP, ¿por qué hoy cierra las puertas de sus oficinas, físicamente hablando? ¿Porque las noticias lo dicen? No. ¿Porque por el miedo y la psicosis general? No. Hay quienes a lo mejor sí reaccionaron así. Pero primero, para deshebrar bien, para desmenuzar bien este punto, lo primero que tenemos que entender es de dónde viene el cumplimiento, o sea, o de dónde viene la obligación de determinado cumplimiento. En este caso, la obligación viene de un decreto presidencial. Muchas autoridades, inclusive, Ramiro, te lo puedo decir como abogado, estoy haciendo un análisis jurídico, no estoy haciendo un análisis ni político, ni social, ni personal, no. Estrictamente jurídico, dependencias inicialmente como la Secretaría de Educación hicieron o emitieron acuerdos ilegales. Una autoridad de grado administrativo, secretarial, no puede estar por encima del titular del Ejecutivo Federal. Y sin embargo, las secretarías empezaron a tomarse atribuciones que no les pertenecían. Entonces, ahí lo primero que pasó es que hubo una anticipación a periodo vacacional, si lo recuerdas, a principios del mes de marzo, vino el puente por ahí del lunes 17 de marzo, si mal no recuerdo. No, perdón, antes del 17 de marzo, 17, 16, 15, 14. Entre el 10 y el 14 de marzo, esto empezó en los medios a fluir con una especial efervescencia que llevó a que ciertas autoridades dijeron, no, esto lo tenemos que restringir.
Eso lo tenemos que parar. Y empezaron a generarse suspensiones sin un decreto presidencial. Hubo autoridades que sí lo hicieron en el ejercicio de sus facultades y funciones, por ejemplo, los poderes judiciales. Los poderes judiciales sí tienen la atribución de autoadministrarse o aplicarse sus normas administrativas porque son un poder independiente. Recordemos que vivimos en una república federal con una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, normalmente una empresa está bajo la observancia del cumplimiento de autoridades ejecutivas o de órdenes no menores, mayores. En el orden legal no hay mayor y menor, no hay niveles de gobierno, hay órdenes de gobierno. No porque el federal abarque mayor territorio es de mayor importancia que el municipal, no, simplemente cada quien tiene su ámbito de aplicación. Entonces, por lo general, la aplicación de la norma o la revisión de la norma para las empresas viene del ámbito ejecutivo. Los ayuntamientos, las secretarías de Estado de un Estado, las secretarías de Estado de la Federación, son las que vigilan el determinado cumplimiento de la actividad de una empresa. Entonces, la Secretaría de Educación regula escuelas y son los primeros que se lanzan a hacer una suspensión. Lo replica el Consejo de la Judicatura Federal, que regula el Poder Judicial de la Federación, y para sorpresa de todos, el 18 de marzo, en pleno, la Suprema Corte suspende actividades hasta el 20 de abril. Y entonces, ahí empiezan a darse ya los acuerdos. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el despacho, el fin de semana del 15 y 6 de marzo, yo estaba en casa pensando qué voy a hacer, qué va a pasar, no ha habido ningún acuerdo legal, no sabemos qué va a pasar. El lunes fue inhábil, el martes nos presentamos a laborar en la oficina y cuando llegamos a la oficina les digo a todos los abogados, oigan, creo que esto se está saliendo de control, vamos a tener que suspender. No se alarmen, yo no estoy alarmado, no estoy preocupado, pero tenemos que ser prudentes. ¿Sí? Yo inclusive te puedo platicar, eso sí es personal, que yo personalmente no temo al tema del COVID. No es algo que me preocupe, pero soy una persona prudente en la sociedad en la que vivo. Entonces asumo las reglas que se están emitiendo. Entonces, la Secretaría hace esta suspensión, el Poder Judicial se pronuncia, el Poder Judicial Estatal se pronuncia, las cámaras y los poderes legislativos empiezan a pronunciarse, empiezan a acotar, empiezan a limitar, pero nada oficial para las empresas. Y aquí es donde viene el meollo. Viene la autoridad y vulnera. Voy a ser crítico, soy una persona que soy bastante respetuoso de la autoridad, pero también soy crítico. Y ser crítico no quiere decir que sea irrespetuoso. Y sin tener ninguna playera política puesta, pero creo que el Ejecutivo Federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, hizo muy mal todo. Desde el primer acuerdo que se emitió el 19 de marzo a nivel federal, todo venía mal. Todo venía mal, te voy a decir por qué, Ramiro, porque dado los acontecimientos del 2009, por los temas de influenza, si recordaron la influencia H1N1, en el 2009 también pasó una situación similar, que también fue por estas fechas, entre un abril y un junio más o menos, no a este grado como lo estamos viviendo, pero sí pegó y sí permeó fuerte en la sociedad. En la reforma del 2012, la Ley Federal del Trabajo se da cuenta de lo que pasó. ¿Y qué pasó? Que muchas empresas suspendieron y estaban en la laguna jurídica, en el limbo jurídico. ¿Qué tenían que hacer? Y entonces el legislativo lo reguló, Ramiro. Y ahí es donde estamos muy mal. El legislativo lo regula y el legislativo dice, en caso de una contingencia sanitaria, las empresas están obligadas a suspender labores y pagar una indemnización a sus trabajadores por el monto de un salario mínimo hasta por 30 días. Hubo regulación 2012, en noviembre de 2012, que fue publicada esa reforma de la Ley Federal del Trabajo, hubo regulación a lo que no estaba regulado. Ramiro, ya lo tienes en la ley, ¿para qué inventas? ¿Para qué inventas? Y Andrés Manuel empieza a hacer decretos que le saca siempre la vuelta a la palabra contingencia. Emergencia, pandemia, situación apremiante. Uno de los decretos empieza el decreto diciendo, esta es una propuesta. No, compadre, no es una propuesta. Si es un decreto y es de observancia obligatoria.
Tú no puedes proponer un decreto, propones al legislativo para que el legislativo discuta y apruebe o sancione o niegue o lo que sea. Pero tú en tu autoridad, en el ejercicio de tus funciones, no puedes, y teniendo la autoridad de decretar lo que se tiene que hacer, no puedes emitir una propuesta, porque la propuesta tiene la peculiaridad de ser autointerpretable. Pues tú, ¿qué tienes por una propuesta? Oye, te propongo que vayamos a tomar un café. Pues no quiero, no acepto tu propuesta. Oye, pero si te digo, todos tienen que ir a la cafetería mañana y el que no vaya lo vamos a sancionar con $1,000,000 de pesos. Ah, no, pues yo voy. Porque aparte que me voy a tomar un café, me voy a ahorrar $1,000,000 de pesos. Y eso fue lo que hizo mal el Ejecutivo Federal, Ramiro. Dejó completamente indefensas a todas las partes. Simplemente hoy a la hora de la comida estaba en casa de mis papás y mi hermana me hacía algunos comentarios del tipo, es que no se vale, que les dejen de pagar, que no sé qué. Le digo, mira, Brenda, yo a lo mejor por la formación legal que tengo, el tipo de empresas que asesoro y todo, y porque está bien que mal, yo también, sin nunca he considerado a mi equipo de trabajo empleados, pues tienen la responsabilidad económico-administrativa de ellos. Yo le decía, yo te puedo platicar la otra cara de la moneda. El salario es algo que se paga en base a un trabajo, o sea, el salario se devenga. El salario no se paga, el salario se devenga, que es muy diferente. Entonces, el que no trabajó no tiene derecho a un salario. Y no es culpa del patrón. El patrón no tomó la decisión hoy en la mañana de decir, porque yo quiero, vamos a parar de aquí al 1 de agosto. No, lo está orillando la autoridad, porque la autoridad le está diciendo, si no paras, te voy a sancionar. Si no paras, te voy a sancionar. Tienes que parar. Ok, bueno. ¿Y en qué esquema jurídico entro? Ahí donde entramos los abogados y asesoramos a todos y les digo, Ley Federal del Trabajo, no les puedes pagar indemnización porque el decreto no habla de una contingencia. Habla de todo menos de una contingencia. Y mientras no sea contingencia, te están dejando a ti toda la responsabilidad. Y eso le dije yo a todos mis clientes. Te están dejando a ti la responsabilidad de decidir. Si no pagas salarios, te van a llover las demandas. Si pagas salarios, vas a quebrar. Y entonces nos dejaron toda la tarea a nosotros, Ramiro. Y cuando digo a todos nosotros, digo todos nosotros, médicos en los hospitales, enfermeras en los hospitales, papás en sus casas con sus niños, trabajadores con sus sindicatos, sindicatos con las empresas, empresas con los sindicatos. Y entonces, quienes salimos al quite de esta situación fuimos todos, menos quienes tenían que al menos dirigirla. Hubiera sido tan sencillo si se declaró contingencia en términos de la Ley Federal del Trabajo, artículo 427, 429, vámonos a descansar, 30 días de salario mínimo. Y aparte, generan los fomentos económicos que en el Senado estuvieron proponiendo, pero no hicieron ni una cosa ni otra, Ramiro. Entonces, aquí, regresando a tu pregunta, ¿cómo es que tuvieron que abordarlo? ¿Cómo fue que tuvieron que entrarle al toro por los cuernos? Como cada quien pudo. Tengo clientes que están pagando sus pensiones al 50%, y te digo una cosa, me pongo del lado del trabajador y digo, que mal está recibiendo el 50% de su sueldo, pero también pongo del lado del patrón y digo, oye, está pagando por producir nada. ¿Quién piensa en uno y quién piensa en otro? ¿Para qué regulas en la ley hace 8 años lo que tenía que pasar, o hace 7 años y medio lo que tenía que pasar, si cuando se te viene encima la posibilidad, ahorita empezamos diciendo, nadie estaba preparado? Sí, nadie, excepto alguien, la ley ya lo preveía. Y la única que estaba lista para esta situación no le hizo frente. ¿Por qué? Porque no se lo permitieron, porque quienes tenían que encargarse de vigilar el cumplimiento le sacaron la vuelta. Y entonces, por eso ves lo que ves ahorita, gente en la calle con mascarillas, unos sí, unos no. Centros comerciales abiertos, unos sí, otros no. Cafeterías abiertas, unas sí, otras no. Señores, si esto lo querían solucionar bien desde un principio, tenían que delimitar claramente, dejan una cantidad exacerbada de interpretaciones con el famoso, se me fue el término ahorita, área esencial, las actividades esenciales. ¿Y qué es esencial y qué no es esencial? Pues, Ramiro, yo no sé tú, pero para mí esencial es comer, dormir y respirar. Todo lo que no tenga que ver con eso,
Fueron adhiriendo. Bueno, también el transporte y servicios de paquetería es esencial. Muy bien. También las farmacias son esenciales. Está bien. También los restaurantes a puerta cerrada que venden comida por entrega a domicilio. Está bien. Pero luego ya empezamos con unas cosas que dices, y entonces todo el mundo se quiere poner la capa de esencial para poder abrir, cuando realmente lo que estamos intentando es que esto mitigue. Nadie estaba preparado y quien lo tenía que hacer bien nos dejó la tarea a todos nosotros de hacerle frente y ha sido bastante complicado, Ramiro. Bastante complicado, pero también a la vez ha sido satisfactorio ver cómo una vez más los mexicanos se crecen ante la adversidad y bien que mal, aquí están parados, no se están quejando y le están dando todos en la medida que se puede. Así es, Lick. Oye, ¿qué crees que en cosa de nada se nos ha ido el tiempo? De hecho, ya se nos acabó el tiempo. Yo la última vez que vi el reloj eran 7:30 y ahorita ya son 7:55 y yo creo que esto se tiene que repetir, Ramiro. Así es. Pero, ¿cuál es la recomendación que les darías, digo, tanto a las personas que son trabajadores como a los patrones, Lick, para concluir el día de hoy? Yo les diría a todos, seamos un poco conscientes y estemos tranquilos de que no es culpa de nadie. O sea, sí, a lo mejor el Ejecutivo Federal no hizo lo que tenía que hacer, pero ni es culpa del patrón lo que le está pasando al trabajador, ni es culpa del trabajador lo que le está pasando al patrón, ni tampoco creo que el gobierno federal, a pesar de la declaración esa desatinada de que nos vino como anillo al dedo, tampoco creo que nadie haya decidido, ay, ojalá me venga este problema, nadie. O sea, somos víctimas de las circunstancias todos. Tenemos que tener mucha conciencia. Yo te voy a poner un ejemplo muy padre que me pasó. En donde rentamos en la oficina, hablé con la persona que me renta la oficina. Bueno, me ayudó Norma, una colaboradora de la oficina, habló con la que me renta la oficina y le explicó la situación, cómo estaban nuestros pagos, cómo estaban nuestros flujos y cómo estaban ellos inclusive percibiendo su salario. Sin tener que estar haciendo insistencia, de ella solita salió. Darnos un 20% de descuento en nuestra renta. Y así lo hemos vivido nosotros también con los clientes. Oye, abogado, no te puedo pagar y ahorita es cuando más te he requerido. Unas por otras, amigo. Ha habido ocasiones que me has pagado el mes completo y me has hecho 2 consultas. Así es esto. Y hay clientes que por el contrario nos han pagado, nadie nos ha pagado más del 50%, Ramiro. Bueno, no, sí hay quien nos ha pagado inclusive completo, pero la mayoría nos ha pagado entre el 20 y el 50% de nuestros ingresos. Y yo viví esa experiencia, todo el mundo se puso a la playera. El cliente se puso a la playera, mis proveedores se pusieron a la playera, mis abogados se pusieron a la playera y estamos saliendo adelante de esta situación. ¿Yo qué les diría? Dejen de estar buscando culpables y mejor pongámonos a hacer una bonita sinergia para sacar esto adelante, porque cuando regresemos va a haber mucho trabajo por hacer. A las empresas y a los emprendedores y a los empresarios yo les diría, asesórense de gente capaz, asesórense de Ramiros, de Fernandos o de cómo se llamen, pero asesórense para tomar decisiones. Al final de cuentas yo siempre lo digo, el que toma la decisión es el dueño, uno lo asesora sensatamente. Y a los trabajadores, valoremos también el trabajo que tenemos, la oportunidad de desarrollarnos en una empresa que los empresarios ponen en juego todo para sacar adelante y a veces no lo vemos tampoco desde el otro lado. Eso sería yo un poquito lo que les recomendaría, lo que les invitaría. Y también dejar abierto aquí el foro, que pongas ahí los datos en la página de 3PP otra vez, Ramiro, o abajo del video, nuestros teléfonos, nuestros datos, y con todo gusto podemos, en las áreas en las que nos especializamos, ayudarnos a dar algún consejo. Inclusive ahorita estamos dando asesorías gratuitas. Esto no estaba tampoco planeado, pero en muchos foros estamos regalando asesorías gratuitas para la toma de decisiones. Estamos comprometidos con nuestra ciudad. Si nos puedes decir ahí cómo se pueden poner en contacto contigo, Lick. Mira, nos pueden buscar por la página de internet, de Facebook. Bueno, de internet es www.linkaretsabogados.com. Nos pueden buscar en Facebook como Link Aretz Abogados. Link se escribe L-I-N-G. Aretz se escribe A-R-E-T-Z Abogados. También nos pueden contactar al WhatsApp 44 44 47 03 49. O si no, por medio tuyo, Ramiro, que nos manden un mensaje aquí a 3PP Theater Partner Professional y los canalizas con nosotros y estamos dando asesorías por Zoom gratuitas, previa agenda y disponibilidad de agenda durante todo el mes de mayo, para si tienen alguna cuestión apremiante que sacar
los vamos a ayudar y ya en junio, julio hablaremos de honorarios. Excelente, Lick. Pues efectivamente creo que como tú lo comentas, la recomendación que más le podemos dar aquí tanto a los empresarios como a los colaboradores, pues bueno, es una comunicación abierta y que pueda estar en los mejores términos para ambas partes, ¿no? Ser conscientes que tanto como trabajadores o como patrones, pues bueno, desde ambas partes se está viviendo la problemática en el mismo nivel. Digo, así como el trabajador tiene la preocupación de llevar un sustento a su familia, prácticamente también la preocupación de la alta dirección acaba haciendo llevar sustento a 300, 400 o no sé cuántas familias tengan dependiendo de ellos, ¿no? Entonces, la preocupación al final del día crece en la misma escala, pero pues bueno, o sea, nuevamente sí que se abra la comunicación, que se entienda cuál es la situación que se está viviendo en cada negocio, en cada organización, y en base a eso, pues bueno, se puedan tomar las mejores decisiones hacia todos los niveles, ¿no? Siempre en pleno uso del derecho y del cumplimiento legal, porque pues al final del día, como tú bien lo dijiste, no hacer las cosas derechas, pues también te puede salir bastante caro, ¿no? Lo barato sale caro, Ramiro. Así es. Entonces, de mi parte, pues bueno, no me queda agradecerle nuevamente a todos nuestros seguidores, a quienes nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, este es un tema que no se puede quedar aquí en una charla, y creo que vamos a tener varias más digo, Con todo varios gusto. más relacionados nada más a la cuestión de cumplimiento en diferentes aspectos, ¿no? Fer, como siempre, es un gusto platicar contigo, un gusto que nos hayas acompañado. El gusto es mío, Ramiro. Les mando un fuerte abrazo. Aparte, sabes que te quiero mucho, amigo. Es un placer colaborar contigo. Estamos a la orden y que Dios los bendiga a todos. Así es. Y nuevamente, pues bueno, los invitamos a seguir viéndonos todos los lunes, miércoles y viernes. El viernes vamos a tener una charla por ahí enfocada a los emprendedores, cómo efectivamente, pues ahora más bien a las personas si llegaron a quedarse sin trabajo, cómo empezar a pensar en nuevos laborales y a lo mejor ya no laborales dependiendo de una empresa, sino ya como emprendedores. Entonces, la conferencia por ahí se llama hasta luego. Gracias, Fer. A ti, Ramiro, un abrazo a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.